Ok. Ok, chicos, entonces continuamos, nos quedamos aquí en fisiopatología del asma, ¿sale? En cuanto al cuadro clínico del asma, la tríada clásica va a ser pues, la tos, la disnea y las sibilancias, ¿sale? Clásico de los pacientes con asma, estas tres, ¿sale? En ocasiones, les digo, puede haber opresión torácica, pero no siempre. Pero estas tres sí están presentes en todos los pacientes con asma, ¿sale? En cuanto a las sibilancias, pues bueno, estas van a ser muy frecuentes, pero también podemos encontrar pacientes en las cuales no se noten, digamos, como tanto o no se escuchen tan bien, ¿sale? Las crisis asmáticas van a aparecer ante situaciones como bien características. Ajá. Eh, Pueden, por ejemplo, ocurrir, es muy común que se dé ahorita, por ejemplo, en primavera, sobre todo si ese paciente es alérgico a algún polen, tiene o alguna de los contaminantes del ambiente que se modifique con la temperatura, entonces este paciente puede presentarlos puede presentar su crisis asmática, ¿sale? Entonces, estas situaciones características pueden ser, por ejemplo, en el caso de los adultos, pueden presentarlo en la madrugada o por la mañana también, ¿sale? Y como les decía, algunos sí pueden tener antecedentes familiares. El papá o la mamá tienen asma, ¿sale? Ok. En cuanto al diagnóstico del asma, vamos a utilizar una espirometría. Ajá. Por ahí en una de las tareas que habíamos dejado, les había pedido que buscaran la definición de FEV1. Ajá. Entonces, aquí la función pulmonar va a estar afectada porque FEV1 va a estar disminuido y por lo tanto eso nos va a indicar un patrón obstructivo, ¿sale? Es decir, el aire se va a quedar atrapado y por lo tanto el aire que pueda expirar ese paciente no va a poder salir, ¿sale? Entonces, de ahí que se evalúe la función pulmonar con el FEV1. En cuanto a la hiperreactividad bronquial, esta se va a diagnosticar con los test de provocación bronquial inespecífica, con algunas sustancias como la histamina, la metacolina o el ejercicio. Se le va a poner al paciente a realizar ejercicio, por ejemplo, o se le pone tantita histamina y con eso observamos cómo reaccionan los bronquios. Ajá. Si comienza el paciente con sensación de disnea, con sibilancias y todo eso, entonces así es como evaluamos. Esa es, digamos que sería positiva la prueba para una hiperreactividad bronquial. ¿Sale? Y otra parte que evaluamos también tenemos la fracción del óxido nítrico. Este nos marca la inflamación que hay, pero por parte de los eosinófilos en la vía aérea. Ajá. Los pacientes asmáticos van a tener valores elevados de esta fracción de óxido nítrico comparados, por ejemplo, con los sujetos sanos, ¿sale? Al momento de tener pues un valor elevado de esta fracción de óxido nítrico, entonces se deben de realizar los otros test funcionales para pues verificar y confirmar el diagnóstico de asma. En cuanto a la clasificación que tenemos del asma, digo, esta no se la tienen que aprender, únicamente es para que la vean. Entonces, el asma nosotros la clasificamos de acuerdo a los síntomas que va teniendo, ¿sale? Entonces, vean, por ejemplo, aquí, podemos clasificarla como asma intermitente y vean, síntomas en el día, no, o puede que sean, sí los tenga, pero 2 veces o menos a la semana. Medicación de alivio, tampoco, pero que la puede usar 2 veces o menos a la semana. Síntomas nocturnos, no más de 2 veces al mes. No tiene limitación para realizar actividad física y el FEV1 va a ser mayor al 80%. ¿Sale?
y casi no va a tener o no va a tener ninguna exacerbación. En cambio, vayan viendo, por ejemplo, las de persistente leve, que ya los síntomas en el día abarcan más de 2 veces a la semana. La medicación de alivio tiene que utilizarse igual más de 2 veces a la semana, pero no diario. Ajá. Los síntomas nocturnos igual más de 2 veces al mes. Cierta limitación para la actividad física, un FEV1 mayor al 80 y una exacerbación o ninguna al año. ¿Sale? Vean entonces acá, persistente moderado. Aquí sí ya tiene todos los días síntomas. Tiene que usar todos los días su medicamento de rescate, salbutamol, salmeterol, etcétera. Tiene más de una vez síntomas nocturnos a la semana, bastante limitación de la actividad física. El FEV1 va del 60 al 80% y las exacerbaciones son 2 o más al año. ¿Sale? Y vean ya el asma persistente severo. ¿Sale? Entonces son síntomas continuos, tanto en la mañana como en la noche. Tiene que utilizar varias veces al día su medicamento de rescate. Ajá. Síntomas nocturnos muy frecuentes. Mucha limitación de la actividad física y vean todo el atrapamiento de aire que se queda en los pulmones, la FEV1 menor al 60%. ¿Sale? Y las exacerbaciones más de 2 al año. ¿Sí? En cuanto al tratamiento, igual esto es nada más para que lo tengan en cuenta, pero nosotros hacemos algo que se llama tratamiento escalonado. ¿Ah? Este tratamiento escalonado está basado en unas guías muy famosas, que son las guías GINA, G-I-N-A, ¿sale? Entonces, estas guías nos dicen, por ejemplo, si mi paciente está en el primer escalón, vean, síntomas intermitentes u ocasionales, ¿no? Entonces ya va relacionado con esta parte de aquí, ¿no? Síntomas intermitentes, este medicamento de rescate a demanda o beta-2 agonistas, como lo serían el salbutamol, salmeterol, etcétera, ¿sale? Y valorar corticoides inhalados a dosis baja, ¿no? Entonces aquí el paciente prácticamente nada más lo dejamos con su medicamento de rescate, salbutamol, cuando lo necesite y listo. ¿Sale? En el escalón 2, el tratamiento, por ejemplo, cuando es controlador regular, va a iniciar con corticoides inhalados, 200 a 400 microgramos al día, de acuerdo a la gravedad inicial, y la dosis inicial, digamos, en la mayoría de los pacientes puede ser de 200 microgramos al día. ¿Sale? Es decir, el escalón 1 y se le agregaría el corticoide inhalado. Y vean aquí, si mi paciente por alguna razón no puede tomar corticoides inhalados, entonces le vamos a dar inhibidores de los leucotrienos, como sería el Montelukast. Escalón 3, todo lo que había en el escalón 1 y en el escalón 2, y se le va a agregar, por ejemplo, en menores de 12 años, tendríamos que doblar la dosis de corticosteroides, si persiste el mal control, y se tendría que añadir beta-2 agonista de acción prolongada. Y el escalón 4, pues sería entonces todos los otros 3 más lo que menciona aquí. ¿Sale? Entonces, así es como se trata el asma y en el escalón que yo alcance el control, ahí es donde voy a establecer mi tratamiento. ¿Sale? Si mi paciente continúa teniendo síntomas, entonces, hasta que yo pueda controlar a ese paciente, es que voy a dejar ahí mi tratamiento y después sí puedo comenzar a bajarlo, pero si mi paciente a pesar del tratamiento no logra controlar sus síntomas, entonces continúo hasta el escalón número 4. Ok, entonces hasta ahí lo que sería asma, ¿sale? Vamos ahora con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso significa EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta se trata de una enfermedad prevenible, también es tratable, que se caracteriza por una limitación al flujo y
Aquí, a diferencia del asma, no va a ser totalmente reversible, ¿sale? Esta va a ser una enfermedad progresiva causada por una reacción inflamatoria anormal de los pulmones ante partículas nocivas y gases, ¿sale? Principalmente, y igual, principal factor de riesgo para padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tabaquismo, ¿sale? El humo de tabaco es el que me va a desencadenar todas estas alteraciones, ¿sale? Entonces vean aquí la imagen, por ejemplo, en mi paciente sano, vean cómo su vía aérea está normal, tiene un buen calibre, ¿no? El aire puede pasar tranquilamente por ahí, por la vía aérea, sin necesidad pues, de algún mediador inflamatorio, nada. Pero una vez que comienza la bronquitis, entonces vean cómo esa vía respiratoria se va haciendo cada vez más pequeña, ¿sale? Toda la inflamación que sucedió o a la que hacemos mención aquí en la diapositiva, vean lo que va a ocasionar. Ajá. Vean cómo esta vía respiratoria ahora ya es más pequeña y por lo tanto va a permitir menos paso del aire. Ajá. Esto sería una bronquitis, ajá, únicamente la inflamación de la vía aérea. Pero vean acá, ya pasaríamos de este lado a lo que es el enfisema. Ajá. Bronquitis y enfisema no es lo mismo, ahorita los vamos a definir, pero esto es para que lo vean en ejemplo. Vean mi paciente sano, cómo tiene sus alvéolos muy sanos, muy bien definidos, todo. Y vean entonces a mi paciente enfisematoso, cómo están ya destruidos esos alvéolos, como en esta parte de aquí ya no se nota la división alveolar, ¿sale? Entonces ese acino, esos alvéolos, van a comenzar a ser destruidos en el enfisema, ¿sale? Por lo tanto, ahí ya podemos establecer que en la bronquitis únicamente son alteraciones inflamatorias y en el enfisema ya tenemos alteraciones como tal en la destrucción del alvéolo. Ok. Entonces, como les decía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser una mezcla de diversas enfermedades de las vías aéreas, como lo puede ser la bronquiolitis obstructiva. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vía respiratoria se van a ir cayendo pedacitos de células y eso también va a generar que se limite el flujo de la vía aérea, ¿sale? La destrucción del parénquima pulmonar, que habíamos dicho que era el enfisema, ajá. Y también vamos a tener los cambios estructurales y estrechamiento de las pequeñas vías, como lo vimos en la imagen anterior, ¿sale? Se van a romper las uniones entre alvéolos y va a haber una disminución en la elasticidad del pulmón, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a definir primero enfisema? ¿Sale? Entonces, esta de aquí es la definición de enfisema, ¿sale? Entonces, esta es la dilatación del acino, ¿ja? Y destrucción de la pared alveolar, como lo veíamos en la imagen. A diferencia, por ejemplo, vean aquí de la bronquitis, ¿no? Que es tos y expectoración durante al menos 3 meses al año y al menos por 2 años consecutivos, ¿sale? Esta sería la definición de bronquitis. Entonces, bien claro tener esas dos definiciones para que no las vayamos a confundir, porque hay veces que clínicamente se utilizan de manera indiscriminada, o sea, se utilizan de manera intercambiable y no debería de ser así, ¿sale? No es lo mismo el paciente con enfisema al paciente con bronquitis. Y ahorita vamos a ver que no es lo mismo. Como lo habíamos dicho, pues de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su etiología principalmente es el consumo de tabaco y también vamos a tener un factor genético. Ajá. El único factor genético que puede desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el déficit de alfa-1 antitripsina. Ajá. La alfa-1 antitripsina es una glucoproteína que se va a producir en el hígado y que normalmente la podemos encontrar en los pulmones. Ajá. Su función es la de inhibir la elastasa de los neutrófilos. ¿Sale? Es decir,
la enzima que tienen los neutrófilos para degradar tejido elástico, esta alfa-1 antitripsina se va a encargar de mantenerla a raya. Ajá. Por lo tanto, cuando hace falta esta enzima, los neutrófilos también comienzan a degradar el tejido elástico de los pulmones. En cuanto a la anatomía patológica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a tener, por ejemplo, que tanto neutrófilos como macrófagos y linfocitos van a realizar la liberación de mediadores inflamatorios, amplificando la respuesta inflamatoria y ocasionando que esta respuesta inflamatoria genere un edema y, por lo tanto, vamos a tener cambios estructurales en la vía respiratoria, ¿sale? En cuanto a las vías aéreas proximales, digamos, estas van a ser las que midan más de 2 milímetros de diámetro. Vamos a tener un aumento de las células caliciformes, las cuales son aquellas que nos van a ayudar a la producción de moco. Vamos a tener hipertrofia de las glándulas de la submucosa y una metaplasia escamosa. Metaplasia quiere decir que ese epitelio que normalmente estaría en la vía respiratoria va a ir cambiando a ser un epitelio escamoso, ¿sale? Entonces, vean, vamos a tener también una hipersecreción de moco por estas dos células, ¿sale? Y en las vías aéreas distales, las que midan menos de 2 milímetros de diámetro, aquí vamos a tener un engrosamiento de la pared, va a haber una fibrosis peribronquiolar, lo que va a disminuir la elasticidad del alveolo, ¿sale? Exudado inflamatorio y disminución, por lo tanto, después de todo esto, una disminución en el calibre de las vías. En cuanto al parénquima pulmonar, lo que ya habíamos visto, una destrucción de la pared alveolar en el caso de los pacientes con enfisema. Tanto las células del epitelio y de los vasos van a entrar en apoptosis. Ajá. Y podemos tener, esto digamos es como muy específico, pero bueno, podemos tener dos datos de enfisema. Un enfisema centroacinar, que se va a localizar en los bronquiolos, y un enfisema panacinar, que va a estar ubicado en bronquiolos y en sacos alveolares, ¿sale? Y los cambios que hay en los vasos sanguíneos pulmonares van a tener un engrosamiento de la capa íntima, el endotelio, es decir, el epitelio que recubre el interior de esos vasos no va a funcionar de manera adecuada y esto va a generar tanto que el vaso pierda su elasticidad y por lo tanto va a dificultar el paso de la sangre generando una hipertensión pulmonar. Entonces vean, en nuestro paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede tener dos fenotipos. Ajá. Es decir, a un paciente se le va a llamar el soplador azul o soplador abotargado. Ajá. Vean entonces aquí la imagen cómo este paciente, vean cómo es, vean su tórax en tonel, ¿no? O sea, muy grande el tórax, paciente que va a ser gordito, ¿no? Llenito, y va a ser, su cara pues va a ser azul, ¿sale? Va a tener, vean aquí, tos crónica y la producción de moco va a tener una tos crónica, pero que va a ser con expectoración. Ajá. En cuanto al bronquio, va a tener sibilancias, va a tener una disminución en la luz. Ajá. El aire va a entrar, pero va a quedarse atrapado aquí. Le va a costar más trabajo salir al aire por toda la producción de moco y el edema de la pared bronquial. ¿Sale? Este aire atrapado en el alveolo va a generar algo que se llama disociación, ventilación, perfusión. ¿Sale? Y esto puede caer en una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque ese paciente está reteniendo mucho CO2, ¿sale? Al momento de estar reteniendo mucho CO2, entonces disminuye la cantidad de oxígeno y es por eso que este paciente tiene un color azul,
¿Sale? Ok. Y vean, por ejemplo, este sería mi paciente con bronquitis. Ajá. Con bronquitis. Y vean, por ejemplo, a mi paciente con enfisema. Ajá. Soplado rosado. Vean a diferencia del paciente con bronquitis, vean este paciente cómo es muy delgado. ¿Sale? Entonces, es delgado. Y aquí ya vamos a tener, como les decía hace rato, la destrucción, perdón, de los acinos, ajá, de los acinos alveolares. Por lo tanto, una destrucción capilar y por lo tanto aquí vamos a tener que este oxígeno no va a pasar a la sangre, ¿sale? ¿Esto qué me va a generar? Que los pulmones se queden llenos de aire y por lo tanto van a estar hiperinsuflados. Es decir, en la radiografía de tórax vamos a ver una rectificación de las costillas y esos pulmones incluso se van a ver muy, muy, muy inflados en lo que es la radiografía. Ajá. Como hay tanto aire allá adentro, entonces este paciente no va a tener sibilancias. Ajá. Pero es tanto el aire que está ahí metido y es tanto la destrucción capilar que obviamente se comienzan a sobrecargar el resto del sistema circulatorio de los pulmones y por lo tanto mi paciente va a tener un corazón en gota. ¿Sale? Entonces, este paciente va a hablar va a tener tos, ajá, ya vimos acá las características, va a tener disnea severa, y esta disnea va a tener la característica de que va a tener alivio con el aire que saque, ajá. Y vean, este paciente va a hablar como si siempre estuviera muy cansado. Las frases cortas, no va a poder, no va a poder hablar bien, le va a costar incluso mucho trabajo comer, ¿sale? Y como este paciente utiliza muchos músculos accesorios, entonces también vamos a tener que estos músculos accesorios consumen demasiada energía y también eso va a contribuir a que mi paciente esté muy, muy, muy delgado, ¿sale? Entonces, tener en cuenta bien esas diferencias. Ven, por ejemplo, este paciente, como constantemente él quiere sacar el aire porque eso le da alivio, vean aquí, a diferencia de mi otro paciente, aquí tenemos una baja en la concentración de CO2. Como ya vimos entonces en las dos imágenes, pues es una limitación del flujo aéreo y ya sea con atrapamiento del aire, ¿sale? Alteraciones en el cambio de gases, en el intercambio de gases y por lo tanto una hipertensión pulmonar. Clínicamente, tos, disnea, expectoración, dependiendo de si tiene, de si es enfisema o es bronquitis. Y el tratamiento, principal medida, pues el abandono del hábito tabáquico, ¿no? La principal medida de tratamiento, abandonar el tabaco, acudir a rehabilitación. Si ese paciente pues ya está muy avanzado, se puede recibir oxigenoterapia, como el paciente de aquí de la imagen. Y finalmente quitar pues las secciones ahí que estén más afectadas mediante una cirugía. Ok, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿Puede volver a poner la clínica? O bueno, decirme rápido la clínica. Ajá, tos, disnea, expectoración. De aquí, ¿sale? Ok. Dependiendo obviamente de lo que cada uno vayamos viendo. Tú vas a ver que en esto, o vamos a ver que en estos pacientes dependiendo ya de cómo lo ves, si lo ves más gordito o más flaquito, o si lo ves, digamos, como azul o así, o rosa, ¿sale? Ya ahí vamos a hacer la diferencia. Ah, ok, ok, gracias. Una pregunta. Ajá. ¿Va a mandar la presentación? Ah, tu micrófono se escucha raro.
Creo que preguntaba si iba a mandar la presentación, profe. Sí, sí la voy a subir. No, Ah, a ok. ustedes no les había subido nada porque estaba esperando justo a tener esta sesión en vivo. Pero sí, sí se va a subir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o preguntas de las clases anteriores, chicos? Yo tengo una duda, maestro, si vas a seguir subiendo las actividades a Blackboard y las vamos a ir contestando como al día, y si no hay como algún proyecto final o algo así que tengamos que hacer más adelante. No, van a seguir subiendo las actividades a Blackboard. De hecho, la siguiente actividad que les toca la tendrían disponible el viernes. Únicamente va a estar disponible por 15 minutos porque es un pequeño examen. ¿Sale? Entonces, ahí nada más estén atentos a la disponibilidad para que una vez después de que acaben de ver la clase del viernes, esté disponible la prueba. ¿Sale? ¿Y la clase del viernes nos la va a volver a dar por aquí? No, la clase del viernes ya la voy a subir. Ah, ok, gracias. Ya la tengo grabada. Entonces ya la voy a subir. La siguiente semana es de vacaciones, pero dependiendo también de ustedes cómo se sientan mejor. O sea, si quieren que hagamos las clases así en vivo, las podemos hacer en vivo, nada más para yo comentarle a Dayana de que no voy a estar subiendo todo el contenido el lunes, porque ella me pide que yo suba todo el lunes. ¿Sale? Entonces, si quieren que hagamos las clases en vivo, díganme nada más para yo avisarle. ¿Sale? Si no, pues hacemos una clase en vivo y ya las siguientes las dejamos grabadas. Como quieran, pero ya ustedes pónganse de acuerdo. Ok. ¿Qué más, chicos? Preguntas Digo, aunque sean en vivo, las clases se van a subir. Entonces, o sea, se queda guardado el video y se sube. Entonces la pueden ver igual cuantas veces quieran y retroceder cuantas veces quieran también. No hay problema. ¿Se escucha mucho ruido? Lo siento, es que tengo prendido el ventilador porque hace mucho calor. Bueno, por ahí si escuchan ladrar a un perro, así pues es mi perro, ¿no? El buen mezcal. Bueno. Entonces, si no hay dudas, chicos, pues ya sería todo por hoy. Ahorita en un ratito más les subo su actividad y el viernes tienen un examencito de esta clase y de la que viene. Son 10 preguntas y tienen un examencito, tienen un examencito ahí el viernes, ¿sale? Entonces, no se preocupen, les voy a dar tiempo para que vean su clase, repasen esta y así, ¿sale? Entonces, ahí chequen nada más la disponibilidad, ¿sale? Profe, tengo una duda. Dime. ¿El examen que nos va a hacer el viernes es de la clase del viernes y de hoy o nada más del viernes? No, de las dos, de esta y de la del viernes. Ah, ok, está bien. ¿Sale? Sí. Sí, el viernes tienen un pequeño examen, no nada más de las dos clases que vimos esta semana, Denise. Y Soy Caro. sí, no, pero es que Denise, estoy viendo el chat, perdón, Caro, sí identifiqué tu voz, pero estoy viendo el chat. Ok. Que Denise me pregunta que si el examen será de todo lo que hemos visto o si nada más de las clases de esta semana y nada más es de las clases de esta semana. ¿Sale? Ah, ok. Sí. Ok, chicos, pues entonces, si no hay más preguntas de las otras clases, cuídense mucho, cuiden a sus abuelitos, sigan por favor en cuarentena Sí. y pues ahí nos estaremos viendo yo creo que hasta el próximo cuatrimestre. O sea, cuídense mucho, Gracias, chicos, profe. estamos en contacto, nos vemos, Bye. bye.
Bye, profe. Bye.